La Fundación B77 y su iniciativa Banco de Conocimiento presentan Gestión Ambiental y Desafíos para el Desarrollo Sostenible. En esta ocasión, María Eugenia Moreno nos expondrá sobre Licencia Ambiental y Social de Proyectos, Gestión de Desechos, Consumo Responsable y Economía Circular, y por último, Restauración. María Eugenia Moreno Puente es ecuatoriana. Ella se define como ecóloga, empresaria, comprometida con la producción sostenible y la conservación de los recursos naturales. Tiene un Bachelor of Science en Ecología Aplicada en la Universidad de San Francisco de Quito en el año 2000. Tiene una especialización en Agroecología y Desarrollo Sostenible en la Universidad Internacional de Andalucía. También tiene una maestría en Administración de Empresas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ella tiene formación y experiencia en legislación ambiental, evaluación ambiental y social estratégica, responsabilidad social empresarial, economía ambiental y ecología, ordenamiento y planificación territorial, evaluación de impactos y riesgos ambientales, gestión de desechos, bioremediación y restauración. Desde el año 2000 ha sido directora de cientos de proyectos ambientales para los sectores estratégicos y productivos, tales como hidrocarburífero, eléctrico, minero, agropecuario. También ha sido directora de decenas de proyectos comunitarios enfocados en la recuperación de áreas degradadas, uso de recursos naturales, proyectos productivos experimentales y educación ambiental. Es una profesional con 20 años de experiencia en gestión ambiental, con alta capacidad de liderazgo y facilidad de relaciones interpersonales, con orientación a resultados. Por ello, ha planificado, coordinado y dirigido innumerables proyectos. Además del liderazgo, que conlleva muchos talentos interpersonales, María Eugenia ha desarrollado, en base a su amplia experiencia, diferentes habilidades, entre las que se destacan su flexibilidad para adaptarse al cambio, su voluntad para asumir riesgos, visión empresarial innovadora, su buen criterio para reclutar talentos y gran capacidad para motivar sobre ecología y medio ambiente. A continuación, tendremos el gusto de escuchar sus valiosos conceptos y aportes sobre la gestión ambiental y de desarrollo sostenible. Con ustedes, María Eugenia. Buenas tardes con todos, les agradezco la invitación y recogiendo un poco las palabras de Alexis, espero justamente que esta charla les motive y les enganche en lo que es la gestión ambiental y justamente los desafíos que tenemos como ciudadanos no solo del Ecuador, sino del mundo frente a las problemáticas ambientales y las necesidades de trabajar por un desarrollo sostenible. Me permiten, voy a compartir la presentación, me esperan un segundito. Si es que la anfitrión me permite compartir la presentación. Ya está listo. Ya puede hacer. Gracias. Bueno, las palabras de hoy día van a estar dirigidas sobre el tema de lo que es la gestión ambiental y desafíos para el desarrollo sostenible, tratando de abarcar temas que son de interés tanto nacional como mundial al momento, a los momentos actuales. El contenido de la presentación va a tener 4 temáticas debido al tiempo y vamos a tratar de ir lo suficientemente concreto, pero tratando de argumentar sobre cada uno de estos temas. Primero, lo que es la licencia ambiental y social de proyectos, lo que es la gestión de desechos, lo que es consumo responsable y economía circular, y lo que son las necesidades de restauración y reforestación en nuestro país. ¿A qué llamamos licencia ambiental y social? Primero me ha parecido interesante hacer una línea histórica de lo que es la legislación ambiental en nuestro país. Esta línea histórica está recogiendo lo que son las principales normas que han salido a partir de la Constitución del 2008. Previo a la Constitución del 2008, las principales normativas que teníamos era la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental de 1976, la Ley de Gestión Ambiental de 1999 y lo que es el texto unificado de legislación ambiental secundaria que salió en el año 2002 y que rigió a partir del año 2003. En esto, y como decía Alexis, Ecoambiente tiene 30 años de funcionamiento. Somos más antiguos que la propia Ley de Gestión Ambiental y más antiguos que el Ministerio del Ambiente.
y las personas que fundaron la empresa participaron justamente en muchas de las formulaciones de las legislaciones ambientales y de las legislaciones ambientales específicas, especialmente de lo que es hidrocarburos. En lo que nos lleva a materia y lo que estamos viviendo actualmente, estamos con el reglamento al Código Orgánico Ambiental. El COA como tal, el Código Orgánico Ambiental, salió en el año 2018, hubo un año para que se ponga en formulación ya en ejecución y finalmente salió el reglamento al CODA. Y en este momento se están trabajando lo que son las normas específicas en cuanto a temas de sectoriales, a temas de límites permisibles, a diferentes temáticas que a la fecha es un poco confuso porque el reglamento al CODA da de baja muchas legislaciones previas, acuerdos ministeriales, legislaciones sectoriales, incluida la de hidrocarburos. Tuvimos unos meses que justamente estas industrias se quedaron sin legislación específica, por así decirlo, hasta que salió el nuevo reglamento hidrocarburífero. Y en muchas de las cosas el ERECOA da de baja, pero sin embargo dice que si hay algo que no está regulado en el ERECOA, se tiene que tomar justamente los acuerdos ministeriales o legislaciones sectoriales aplicables. Entonces, eso nos hace que no podamos trabajar solo con el reglamento al Código Orgánico Ambiental, sino que siempre tengamos que regresar a ver de la mano otros acuerdos ministeriales. Por ejemplo, en todo lo que es límites permisibles, se sigue trabajando con el acuerdo ministerial 097, que salió en el año 2015, pero que es en el que están todos los parámetros aplicables a monitoreo de agua, suelo, aire, ruido y otros temas para las diferentes industrias y actividades en el país. Como ustedes ven, a partir del 2008 hasta el 2019, hemos tenido una actividad bastante movida, por así decirlo, en lo que es emisión de normativa ambiental. Solo en el año 2015 tuvimos 4 publicaciones de acuerdos ministeriales que conllevaban a la misma gestión en cuanto a tema de calidad ambiental, regularización de proyectos y demás. Salía uno, daba de baja otro porque iban reformulando. Entonces, en temas ambientales, a partir de la Constitución del 2008, además, se deja ver que nuestro país está entre los principales países en temática ambiental como cuerpos normativos y además como principios en cuanto a conservación y protección del medio ambiente, en cuanto a la protección y como un recurso estratégico el tema de agua, a la necesidad de la reparación integral, propiamente dicha cuando se han evidenciado daños ambientales, entre otros temas. Dentro del ERECOA y en cuanto a autorizaciones ambientales, que es lo que trata para el tema del licenciamiento ambiental, tenemos 2 tipos de autorizaciones, lo que es la licencia ambiental para actividades de mediano y alto impacto y lo que es el registro ambiental para actividades de bajo impacto. En estas gráficas lo que se ve es el proceso para justamente obtener una licencia ambiental o un registro ambiental, en donde los proponentes de los proyectos tienen que pasar por el Sistema Único de Información Ambiental que está establecido por el Ministerio del Ambiente, hoy en día Ministerio del Ambiente y del Agua, por la reciente fusión. Un tema de certificado de intersección respecto a las áreas protegidas del Ecuador, la elaboración del estudio como tal, después viene el proceso de participación ciudadana, un tema de pago de servicios administrativos, un tema de entrega de pólizas, hasta que finalmente se logra la licencia. Esto para los proyectos de mediano y alto impacto. En lo que es el registro ambiental, en cambio, se hace un registro vía igual el Sistema Único de Información Ambiental, el certificado de intersección, porque dependiendo de si cae o no cae en áreas protegidas, hay diferentes connotaciones ambientales para los proyectos. El pago de servicios administrativos, un pequeño proceso de PPS que realmente solo se lo aplica a consideración del ministerio dependiendo de en qué área está ubicado el proyecto, y la emisión de la resolución administrativa, con unos planes de manejo ambiental, en ciertos casos planes de manejo ambiental tipo ya definidos por el Ministerio del Ambiente, y en otros casos medidas ambientales propuestas por los proponentes cuando suben la información ambiental a la plataforma. El proceso de participación ciudadana está recogido en estos 3 artículos donde el ERECOA nos define cuáles son los mecanismos de participación ciudadana, los medios de convocatoria y el proceso como tal.
En los procesos, de acuerdo con el ERECOA, cambiaron su funcionamiento. Antes uno entregaba el estudio, lo tenía el facilitador, lo revisaba, facilitador designado por el MAE. Cuando aplica el tema del facilitador, se hacía el proceso de participación y después entraba una revisión formal por parte del Ministerio del Ambiente. Con el ERECOA y con un acuerdo ministerial previo, esta dinámica se cambió. Hoy en día se entrega el estudio para revisión del Ministerio del Ambiente. El Ministerio del Ambiente emite observaciones, uno debe corregir las observaciones, entregar información aclaratoria, ampliatoria, y una vez que está aprobado, por así decirlo, por el Ministerio del Ambiente, recién ahí se va a proceso de participación social. Y luego de este proceso de participación social, donde se recogen además todas las observaciones y expectativas de la comunidad, de la sociedad en general, se presenta un informe sobre ese proceso y se hace una incorporación de estas observaciones cuando aplican al estudio para finalmente ser aprobado y que se emita la licencia. Entonces, estas son las etapas donde está el pronunciamiento técnico, como les decía, de parte de los técnicos del Ministerio del Ambiente al estudio como tal, el tema de la visita y la planificación del PPS con el facilitador delegado por el Ministerio del Ambiente, la realización de las convocatorias, la ejecución de todos los mecanismos de participación social que defina el facilitador, y la elaboración del informe de sistematización, que es donde se recogen justamente todas las observaciones que tiene la comunidad, la sociedad, frente a ese estudio para que sean incorporados en el estudio de impacto ambiental y poder seguir con el proceso de licenciamiento. Este es un esquema de los tiempos que toma o que debería tomar, de acuerdo con lo que está establecido en el ERECOA, un proceso de licenciamiento ambiental. O sea, esto aplica a los proyectos de mediano y alto impacto. Antes no se tenía una definición de tiempos. El ERECOA ya define un tema de tiempos en las diferentes etapas de lo que es el proceso de revisión y aprobación, incluido el proceso de participación social, y si se cumplen específicamente estos tiempos, significa que los tiempos de interacción con el Ministerio del Ambiente y el Agua para un tema de licenciamiento ambiental son 195 días. Esto obviamente no incluye la elaboración del estudio de impacto ambiental como tal, pero ya nos da una idea justamente para los proponentes de los proyectos de cuánto tiempo les va a tomar justamente el obtener la licencia y todos los pasos que tienen que seguir, no es que pueden, tienen que seguir, es obligatorio para cumplir con todo lo que está establecido en la legislación. Y obviamente aquí no constan los tiempos que puede demorarse sea la consultora ambiental o los mismos proponentes en caso de que tengan que incrementar información sobre la descripción de sus proyectos o tengan que incrementar medidas de manejo, tengan que revisar otros temas de presupuestos, así como la inclusión de los requerimientos de la población, de las observaciones de la población, cuando sean observaciones técnicamente justificables que deban ser incorporados en los estudios. La licencia social, por el contrario a la licencia ambiental, no está normado en nuestro país, no es algo que consta en la legislación, pero que es un tema que a nivel mundial y aquí en el Ecuador también ya está empezando a sonar bastante, justamente debido a los conflictos que hay en función de ciertos proyectos de alto impacto en los que muchas comunidades no están de acuerdo por un tema territorial ancestral, por un tema de diferentes intereses de desarrollo o por temas de conflictos justamente entre autoridades nacionales, locales y las propias comunidades. Entonces, para estos tipos de proyectos conflictivos, es lo que cada vez más el concepto de licenciamiento social, que demanda un trabajo fuerte de relaciones comunitarias previo a la instalación per se de los mismos proyectos, sino a tener un conocimiento de qué actores sociales están en el área, qué tipo de dinámicas sociales, dinámicas económicas, necesidades, todo para poder justamente construir los diálogos, hacer los mapeos, y poder definir unas hojas de ruta que lleven hacia el éxito de los proyectos o, asimismo, definir en una etapa temprana que un proyecto no se va a poder desarrollar, no porque no se pueda por un tema de legislación, pero sí porque puede ser un tema de conflicto social que al proponente le va a complicar
la existencia, el desarrollo, el tema de inversión, y que muchas empresas, sobre todo internacionales, prefieren conocerlo en una etapa temprana para decidir si siguen con su inversión o no siguen. Entonces, este tema del legitimar lo que viene a ser la licencia social cada vez suena más, aunque no sea normativo, pero sí es una medida que puede ayudar mucho en la decisión temprana de intervención en ciertos sectores y ciertos tipos de proyectos. El segundo tema que habíamos definido era la gestión de desechos, justamente cuál es la problemática de gestión de desechos en nuestro país. Aquí también hemos construido una lámina recogida de una presentación que se hizo justamente sobre gestión de política pública en tema de gestión de residuos, de lo que recoge cómo se ha ido transformando, cómo se ha ido caminando como país en materia de gestión de residuos sólidos. Se podría decir que de 1971 a 2020 han transcurrido 50 años y lamentablemente a la fecha no contamos a nivel nacional con una estrategia nacional o un plan nacional de gestión de residuos, pese a que hemos tenido algunos acuerdos, algunas políticas, a que hay articulado, recogido en diferentes cuerpos legales. Pero recién a la fecha estamos trabajando como país en lo que sería la Estrategia Nacional de Gestión de Residuos, que va a ser el marco en la cual todos los municipios y autoridades descentralizadas tienen que regirse, ya que el manejo de desechos a partir del COTAD está en manos de las autoridades locales. Pero justamente cada autoridad local, desde que asume esa responsabilidad, han empezado a generar una serie de ordenanzas, de planes que no necesariamente son congruentes con las políticas nacionales que están definidos en el ERECOA, en el COA, previamente en el TULAS, y se está trabajando en esta política. El Programa Nacional de Gestión de Desechos, que fue creado por el MAE como una secretaría técnica, por así decirlo, es un programa técnico, en el 2010, tenía justamente ese compromiso, ese era el objetivo de esa Secretaría Técnica, era justamente definir las políticas y normativas necesarias para la gestión integral sostenible en el Ecuador del tema de residuos peligrosos, no peligrosos y especiales. El programa per se se constituyó a él mismo como que el programa era la política, lamentablemente no se avanzó en todo lo que se tenía que generar a nivel nacional, sí se trabajó en muchos proyectos específicos en tema de, especialmente desechos especiales, como es el tema de neumáticos, el tema de electrónicos, el tema de agroquímicos, el tema de plásticos, tuvo un enfoque más allá. Adicionalmente, también en todo lo que era la revisión de los botaderos a nivel nacional para definir justamente las estrategias de cierres técnicos y todo lo que se tenía que trabajar en materia de eliminación de fuentes de contaminación, de establecimiento de nuevos sitios que tengan un nivel de tecnificación que permitan hacer una mejor gestión de los desechos en los diferentes municipios, y también la revisión de políticas. Más que el PNGITS como tal, a la fecha, desde el 2019, con el acuerdo nacional fomentado por la vicepresidencia del Ecuador a través del acuerdo nacional, se está trabajando en lo que es el desarrollo de una política pública y una ley de economía circular, que se espera que salga hasta el año 2021 y que sea lo que nos va a regir en también la economía circular va más allá, pero tiene un capítulo muy especial que habla del tema de gestión de desechos, especialmente en lo que es la recuperación de estos desechos. Entonces, tanto con la estrategia nacional que se está trabajando a la fecha, como con la política, la Ley Nacional de Economía Circular, entenderíamos que en los siguientes años todo el trasfondo y toda la implicación de la gestión de desechos a nivel nacional va a tener un cambio bastante significativo en todos los niveles de gestión. El ERECOA, actualmente el reglamento al COA, también cambia la definición en cuanto a responsabilidades, porque antes en el TULAS estaba establecido el principio de responsabilidad de la cuna a la tumba. En el actual ERECOA, el articulado nos manda a un principio de responsabilidad de la cuna a la cuna.
lo cual nos cambia justamente en que la responsabilidad no termina en los rellenos sanitarios, no termina en los gestores o en un tema de reciclaje, sino que va más allá, que es a la recuperación, a la valorización bajo una política pública en la que los desechos tienen que generarse per se como una nueva materia prima para otros procesos productivos. Por eso es la responsabilidad de la cuna a la cuna. Estos son algunos datos de la gestión de residuos. Lamentablemente, muchas de las deudas que tenemos en tema de gestión ambiental es justamente el manejo de información o la falta de información. Se tiene recopilaciones de información del Ministerio del Ambiente hasta el año 2013, 2015, al momento justamente se está actualizando tema de información estadística, se tiene información de la AME, de la Asociación de Municipalidades del Ecuador y del INEC, a través de también unas entrevistas que se hicieron a sectores públicos y privados en temas de gestión de desechos y de las actualizaciones que ellos van haciendo, pero lamentablemente no se cuenta tampoco con información al día, por así decirlo. Las estadísticas están hasta 2017, aquí podemos ver, por ejemplo, los GATS municipales que tienen procesos de separación en la fuente de desechos. Entonces, como ustedes ven, solo en Galápagos tenemos al 100% un proceso de separación en la fuente, y es justamente primero por la dinámica insular de lo que significa tener que movilizar los desechos hacia continente, lo que es la propia gestión y tratamiento de desechos en las islas. Pero a nivel de país, costa, sierra, oriente, prácticamente no hemos trabajado en lo que es una separación en la fuente, en la costa menos que en otros sitios. En la Amazonía, porque la Amazonía básicamente, bueno, al igual que en todos, pero en la Amazonía todavía más, la generación de desechos peligrosos, por ejemplo, está a cargo de las propias industrias que se han desarrollado allá. Entonces tienen un manejo especializado vía gestores ambientales. El tema de ciudades se maneja en rellenos sanitarios, tienen los recicladores de base, pero además tienen un nivel muy alto de generación de desechos orgánicos. Todavía son ciudades en las que el nivel de consumo es más bajo, el nivel de desecho tiene una connotación que es más de desecho orgánico que de desecho plástico, cartón o papel, y los desechos industriales, como les decía, más bien están en manos de los gestores ambientales, porque las industrias tienen esa obligación ambiental a cumplir. En el otro gráfico, también de la misma fuente de la MINEC, tenemos en cambio la producción per cápita de residuos sólidos a nivel urbano. Y como vemos, siempre vamos en aumento, o sea, van pasando los años y en lugar de tener una mayor conciencia ambiental, vemos que cada día producimos a nivel persona, a nivel habitante, producimos más kilogramos de desechos, en lugar de bajar si tuviéramos realmente ya interiorizado lo que es esta separación en la fuente y además una minimización en el consumo y en el desecho. Estos datos que son del Sistema Nacional de Indicadores Ambientales del MAE, justamente como les decía, en el programa del PNGICS, que es la gestión integral de desechos sólidos, los objetivos que se tenía al 2016 era la eliminación del 100% de botaderos a nivel nacional. Al 2017 solo se habían logrado eliminar el 38% de esos dos botaderos, y no se cuenta con datos publicados a la fecha como para saber si se ha seguido cumpliendo las metas o en qué nivel de cumplimiento estamos. También el tema de trabajo a nivel de rellenos sanitarios a nivel nacional y el tema de celdas emergentes. Las celdas emergentes son las que el MAE autoriza abrirse cuando un municipio no tiene la capacidad de seguir gestionando, entonces les autorizan a que hagan celdas emergentes que cumplan obviamente con ciertos criterios ambientales para que no siga habiendo un tema de botadero abierto. En este tema, justamente con la pandemia que estamos viviendo, con el tema de la generación de los desechos COVID, la AME y el Ministerio del Ambiente han estado en un trabajo conjunto con los diferentes municipios, justamente haciendo la evaluación de qué municipios están en capacidad de recibir en sus rellenos sanitarios los desechos COVID. Y los que no están en capacidad de recibir porque no tienen un tratamiento para los desechos sanitarios o no tienen celdas que cumplan con criterios técnicos, han sido definidos que tienen que trabajar con gestores ambientales que puedan realizar la gestión de los desechos COVID.
Los impactos asociados a la gestión de residuos a nivel nacional, bueno, yo creo que la mayoría los hemos escuchado o los conocemos, pero básicamente son la contaminación del aire, el agua, el suelo, la afectación al entorno y a la biodiversidad, y ahora lo vemos más justamente con esta crisis, la afectación a la salud. Pero a nivel corporativo y a nivel de política pública, ¿cuáles son las afectaciones más tangibles, por así decirlo, del tema de gestión de residuos? Es justamente la afectación al cumplimiento de objetivos del buen vivir y de la política pública, porque sin tener implementados los criterios técnicos, si el criterio político le gana al criterio técnico, nunca se va a poder cumplir justamente lo que son los objetivos del buen vivir, no se va a poder cumplir lo que son el cubrir las necesidades básicas insatisfechas, dentro de lo cual está el tema de saneamiento y gestión de desechos. En tema de empresas hay una afectación a la imagen corporativa cuando hay un tema asociado a un mal manejo de gestión de residuos, una alteración a los presupuestos de los proyectos y también de los gobiernos municipales. El tema de gestión de desechos es un tema de el mejor desecho es el que no se produce. El desecho que no se produce es el que no cuesta, y es el que, por tanto, ni el país, ni los gobiernos municipales, ni las empresas privadas van a tener que gestionarlo. Lamentablemente, a la parte ambiental, en la parte de prevención todavía nos falta mucho trabajar, lo vemos como un gasto y no como una inversión. Prevenir en gestión ambiental es inversión. Cuando ya tenemos que entrar a aplicar soluciones, tenemos que entrar a limpiar derrames, tenemos que entrar a hacer cierre técnico de botaderos, todo eso ya son gastos, y son gastos que normalmente los proyectos no los tienen previstos. Y con el tema de legislación ambiental, ahora tenemos lo que es el daño ambiental y el delito ambiental. Y con el último Código Penal, ahí hay sanciones económicas y de cárcel para lo que es delitos ambientales, tanto para funcionarios públicos como para empresas privadas, y con un tema que va de responsabilidad hasta hacia los dueños de las empresas. En temas de delitos ambientales, la carga de la prueba no está en el que acusa, está en el acusado, al contrario de en los temas civiles. Son las empresas o son los gobiernos municipales o son los que tienen que demostrar que no han cometido el daño ambiental. Y por ende también tienen que esta responsabilidad de largo plazo, porque en temas ambientales no se elimina, por así decirlo, esa responsabilidad. Y puede pasar, no recuerdo bien, hasta segundas generaciones en tema de dueños de empresas. Esta sale un poquito del tema que estamos tratando, pero me pareció interesante ponerles porque alrededor del tema de la pandemia que estamos viviendo, justamente está, todo el mundo estamos con pánico del COVID. En el tema de gestión de desechos, nadie quiere tener en los consultorios o en los hospitales, no quieren tener ni un día almacenados los desechos con COVID, justamente por el nivel de transmisión que tiene. Y no mucha gente sabe de dónde salen este tipo de pandemias. Entonces, a nivel mundial y a través de la historia hemos vivido una serie de pandemias. Esta no es la primera y lo más seguro es que no sea la última. Y las pandemias normalmente y las enfermedades zoonóticas nacen justamente a través de la propagación de virus que pasan de animales silvestres a personas y de personas a personas. En este caso, justamente es por la intervención que como humanos tenemos en las áreas naturales, en los bosques, en las áreas no intervenidas, donde al intervenir, al hacer una deforestación o al hacer captura de animales, que es uno de los problemas que también tenemos en el país y a nivel mundial, el tráfico de especies, eliminamos especies que vienen a ser controladores biológicos. Eliminamos en la naturaleza, todo está en equilibrio, inclusive los patógenos y los agentes, porque entre las diferentes especies van compensando su equilibrio y su posición en las cadenas tróficas. Pero al haber una intervención en los ecosistemas, lo que causamos es que el efecto de dilución, que se llama ecológicamente, se pierda. Y estos animales transmisores de enfermedades pasan hacia áreas intervenidas, donde hay una mayor presencia, obviamente, de humanos a zonas rurales, límites de ciudades, y empieza un nivel de justamente de transmisión de estos virus,
de los animales a las personas. Está comprobado, hay más de 116 virus que están ya definidos, que pasan de diferentes tipos de mamíferos, especialmente hacia humanos, y puede ser por un tema de contacto con heces, puede ser por un tema de comida, justamente de que se comen los animales silvestres, puede ser por este mal manejo de los mercados húmedos que definitivamente no deberían existir. Y el contagio de persona a persona, porque cuando hay esta transmisión y dependiendo de los niveles, de los diferentes tipos de actividades culturales, por así decirlo, hay un buen o un mal manejo del enfermo y un buen o mal manejo del cadáver. Y estos también se convierten en focos de transmisión. O si estos enfermos igual pasan a las ciudades y ocupan todo lo que es justamente las necesidades hospitalarias, las facilidades hospitalarias, empieza a haber un nivel de contagio, empieza a haber también contaminación de las aguas, contaminación de otros entornos que no estaban. Entonces, lo que estamos viviendo hoy en día a nivel mundial es justamente este esquema de propagación de virus. Y que ahorita lo estamos conociendo y lo estamos investigando porque nos ha afectado a nivel mundial. El ébola tiene un sistema muy similar a pero se quedó restringido al África. El SIDA tiene un sistema igual muy similar a ya se identificaron las poblaciones de chimpancés que tienen el virus activo del SIDA y cómo van dándose estos ciclos de intercambio justamente entre los factores naturales y los humanos, por esta intervención que hacemos en los ecosistemas, poniendo en riesgo no solo los ecosistemas per se, sino las propias ciudades y las facilidades médicas. Aquí un resumen de los desafíos que tenemos a nivel de gestión ambiental en el país. Yo he puesto los que a mí me parecen más importantes. Esta lista se puede convertir en 100 desafíos o quizás, dependiendo del punto de vista de las personas, pueden ver y decir no solo 2. Para mí estos son importantes, que es justamente una visión de largo plazo en temas ambientales, que lamentablemente no la tenemos. Como ustedes saben y deben estar al día en el tema de noticias, en el último año, por así decirlo, hemos tenido 4 ministros del ambiente. Y esto nos ha llevado también a que tengamos cambio de directores, de subsecretarios, de todo, que en cierta medida se siguen manejando con lineamientos porque existe la reglamentación, pero en tema de gestión propiamente dicha, de trámites, de control y seguimiento, esto afecta a justamente este sostenimiento de lo que tiene que ser la política pública, de lo que tiene que ser la aplicación de la política pública en los territorios, de lo que tiene que ser la articulación entre la Autoridad Ambiental Nacional y las autoridades ambientales descentralizadas, a lo que es justamente el desarrollo de las estrategias y las políticas sectoriales. Justamente con estos cambios de ministro, por eso estamos retrasados en todo lo que es la generación de la normativa técnica, ya como norma técnica específica de los diferentes componentes del reglamento al COA. Entonces son cosas que sí afectan. Acabamos de pasar también por una fusión entre el Ministerio del Ambiente y la CENAGUA y otras secretarías que estaban por ahí votadas, y esto ha determinado cambios también en la gestión a nivel local. Antes se tenía el Ministerio del Ambiente, era uno de los ministerios más grandes a nivel nacional porque tenía representación en todas las direcciones provinciales. Al cambiarse el enfoque con CENAGUA, que en vez de por dirección provincial de orden administrativo se manejaba más bien por un tema de cuencas hidrográficas, ahora tenemos secretarías regionales, lo cual nos aumenta un paso, por así decirlo, en la gestión, y en las provincias en algunos momentos nos quedamos con secretarías técnicas. Esto dificulta justamente esta visión de largo plazo en temas ambientales, también la falta de técnicos, porque siempre el Ministerio del Ambiente, con la cantidad de trámites que ha tenido, siempre ha sido uno de los más golpeados en el tema de recortes, a nivel de técnicos, en el tema de recortes a nivel de guardaparques, para el tema de mantenimiento de las áreas protegidas. Entonces, sí nos hace falta esta visión de largo plazo en temas ambientales, al igual de dónde se pueden y no se pueden desarrollar proyectos.
Normalmente cuando uno define un área protegida y tiene dentro de esa área protegida tiene diferentes niveles regulatorios para desarrollar proyectos, pero aquí debido a la necesidad y a la política económica que tenemos, claro, si en un área protegida tenemos un tema de interés de desarrollo económico extractivo, vamos a cambiar esa política para poderlos trabajar. Entonces, estas son cosas que no nos permiten tener esta visión de largo plazo en temas ambientales. Y nos afecta en la implementación, como decía, en el territorio del marco regulatorio, nos afecta en lo que es el control ambiental y la eficacia de ese seguimiento. Como normativa ambiental la tenemos un marco regulatorio, se puede decir, bastante fuerte, pero el tema es aplicarlo, el tema es el tema de control, el tema de seguir, el tema de que haya la suficiente competencia y capacidad para que los técnicos salgan y puedan realizar justamente estas actividades de control y seguimiento en territorio, siguiendo los proyectos, viéndolos, viviéndolos, no solo en papel en los estudios o en las auditorías de terceros. Tenemos desafíos y esos desafíos no es solo no es de la autoridad, sino son desafíos más bien de los proponentes de los proyectos y de los propios gobiernos autónomos descentralizados en el tema de ver a los estudios ambientales como realmente herramientas de gestión ambiental y no verlos simplemente como un requisito por cumplir y un documento más para la biblioteca o el archivo. Los estudios de impacto ambiental y los planes de manejo ambiental bien hechos son las herramientas de gestión, deberían convertir en las Biblias ambientales de ejecución de los proyectos, para que justamente ni los proponentes, ni las comunidades, ni los veedores no sepan qué pasó, no sepan por qué se aprobó, no sepan por qué no estaba en el estudio, o no sepan qué pasa después. Si se convierten realmente en herramientas de gestión, todo el mundo va a tener, porque tienen definidas políticas justamente de acceso a información, tienen políticas de trabajo comunitario, tienen políticas de gestión ambiental y veeduría ciudadana, tienen políticas de seguridad industrial y salud ocupacional, tienen una serie de medidas que se convierten justamente, como les digo, en el checklist diario de trabajo de las personas, ¿sí? Como proponentes lo traducimos a eso. Está el tema de gestión integral del recurso agua. A nivel nacional tenemos una problemática bastante fuerte en el tema de agua, puesto que el 70% de las ciudades no tienen plantas de tratamiento. Todas las aguas se van sin tratamiento o máximo con un pretratamiento a los ríos. Es parte de lo que estamos viviendo. En estas semanas rodó una noticia de un muestreo que hizo la UDLA justamente en el Macháncara y salen las aguas con presencia de COVID por las excretas que se van por alcantarillado y todo, justamente porque no hay un tratamiento. La planta de Quitumbe se construyó como una planta piloto y no trata, no recuerdo el porcentaje, pero no trata ni el 15% de las aguas de Quito, porque la planta que estaba prevista para Quito es mucho más grande, era un proyecto de cientos de millones de dólares cuando lo hicieron hace muchos años y no se ha llegado a ejecutar. Y esa es una dinámica y una problemática que existe a nivel nacional en todas las ciudades. Por eso es que en tema de gestión agua tenemos la contaminación de sólidos suspendidos, tenemos la contaminación biológica, tenemos la contaminación por plásticos, todos los tipos de contaminación. Y el recurso agua, como les decía, es un recurso estratégico definido en Constitución. Entonces, en eso, como país, como ciudadanos y a nivel de todos los gobiernos municipales, estamos en deuda con el tema de gestión del recurso agua. Atado a la gestión de recurso agua está la gestión integral de desechos, que justamente cada municipio lo maneja de acuerdo a sus mejores criterios técnicos y posibilidades económicas, por no tener un paraguas global, que es en el que se está trabajando, y con los controles debidos. Tenemos esta deuda del cierre técnico de los botaderos, de una revisión real de lo que son los rellenos sanitarios, de las políticas, de, como les decía, de la diferenciación en fuente de los desechos, tener una recolección diferenciada, que realmente se pueda trabajar en todo lo que es reciclaje y revalorización para minimizar la cantidad de desechos que van a los rellenos sanitarios. Al nosotros tener prácticamente un 70%, 63% de gestión de desechos, de generación de desechos orgánicos, todos esos desechos orgánicos, cada uno de nosotros podríamos compostarlos en casa, no deberían llegar al relleno sanitario. Y si lo hiciéramos, no estaríamos con el problema que hoy en día vivimos en Quito,
con el tema de los lixiviados y con el tema de que el último cubeto que tenemos está por acabar su vida útil, y dónde vamos a conseguir otro INGA, dónde vamos a tener una población o una área de influencia que nos permita poner un nuevo relleno sanitario. Entonces, ¿dónde tiene que empezar la gestión integral de desechos? Es justamente en esta política de separación en la fuente, de todo lo que podemos hacer en tema de separación, reciclaje, entrega a recicladores, de compostaje, para minimizar estos espacios, estos rellenos, y tener verdaderas plantas de valorización y de regeneración de desechos. El tema de la reparación integral lo tenemos escrito en la Constitución, lo tenemos escrito en los reglamentos, como les decía, ya hay hasta temas penales por tema de daños ambientales y delitos ambientales para la reparación integral, pero no tenemos todavía casos juzgados y empresas o gobierno, porque además, ¿qué es lo que dice? Que si la empresa no lo hace, el gobierno tiene que hacerlo para lograr la reparación integral de las áreas que han sido afectadas, sea el proyecto que sea. El tema de beneficios hacia la innovación tecnológica. Ya en el reglamento tenemos un tema de tributos para todo lo que sea tecnologías verdes, para lo que sea transformación, para lo que sea mejoramiento, pero todavía es muy incipiente como para fomentar en el tema industrial un verdadero cambio tecnológico, que si en efecto se sale el libro blanco y en efecto cambiamos hacia un sistema de economía circular, todos a nivel de empresa vamos a tener que prepararnos e ir trabajando hacia allá, y se va a necesitar justamente estos beneficios económicos que ayuden a soportar esa transformación. La estadística y la trazabilidad de la información. La información es clave para la toma de decisiones. Si no tenemos informes cruzados, si no tenemos datos analizados y al día, justamente para poder tomar medidas en tema de cuánto como país estamos emitiendo en CO2, cuánto como país estamos teniendo de generación de desechos, no se pueden tomar decisiones a nivel nacional. Y siempre se toman un poco al termómetro, a lo que vemos o a los problemas que van saltando. Entonces, tenemos también una deuda muy grande en tema de trazabilidad de información y de manejar realmente estadísticamente la información. Y un tema que es clave a nivel nacional y a nivel mundial, que es la transversalización de la educación ambiental para lograr una conciencia ambiental ciudadana. Justamente igual en este año, a través de los proyectos de la Vicepresidencia de la República, con lo que es el Acuerdo Nacional y el cumplimiento de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se está trabajando también en la estrategia de educación ambiental para tenerla a todos los niveles. Ahora, tema de consumo responsable y economía circular. Esto más, antes hablamos más bien de temas de gestión ambiental y asociado a las problemáticas que tenemos. Para mí el consumo responsable y la economía circular vienen a ser las oportunidades de cambio que tenemos. Y las oportunidades de cambio que tenemos y que ahora frente a la pandemia y lo que hemos vivido en estos meses son más necesarias en cuanto a justamente cambiar esa visión a lo que es realmente un desarrollo sostenible, a unas necesidades de producción sostenible, a una necesidad de incorporar a todos los actores de la sociedad, sin que me encanta una frase de las Naciones Unidas que dice, este nuevo modelo de desarrollo económico, el principal objetivo es no dejar a nadie atrás, porque es lo que hemos hecho durante mucho tiempo, dejar a muchas poblaciones atrás, poblaciones, sociedades, muchos esfuerzos industriales justamente por no dar cabida o no tener esa apertura para ver nuevos desafíos, para no abrirnos a nuevos desafíos como justamente la economía circular. No les voy a leer el concepto de economía circular porque, bueno, ahí está de la MacArthur, pero lo que a mí más me gusta es que justamente la economía circular lo que hace es tomar lo que pasa en la naturaleza. Lo toma como ejemplo porque en la naturaleza nada se desperdicia, todo vuelve a ser parte de un ciclo, todo vuelve a recuperarse. Va más allá de nuestro modelo actual de tomar, usar y desechar. Lo que nos dice es, tenemos que tomar lo estrictamente necesario en temas de recursos, de materias primas, tenemos que pensar desde los primeros pasos en lo que es con una visión de ecodiseño.
Y no confundamos al ecodiseño simplemente con el empaque, que el empaque esté en un tema, en un papel ecológico o en algo que se degrade, sino que nuestros diseños industriales tienen que tener un nivel de filosofía ecológica en el sentido de que esas materias primas que vamos a utilizar y esos mecanismos que vamos a implementar o esos procesos nos permitan, primero, que lo que vamos a crear, sea un producto o un servicio, dure más en el tiempo. Porque justamente a lo que nos ha llevado el consumismo actual es a que todo es desechable. La economía circular nos está llamando a justamente a que regresemos a ver a la naturaleza en el sentido de todo dura más. Lo que no se puede usar la naturaleza lo recicla, se vuelve a convertir en energía, se vuelve a convertir en materia prima. Ese es el concepto básico de la economía circular. El poder no es una economía de reciclaje. No podemos verla así porque no se trata de sigo generando desechos porque los voy a reciclar. Es cómo minimizo esa generación de desechos, pensando en todo el proceso, en un proceso justamente donde yo ya diseñe para que las cosas duren más. Yo ya diseñe para que cuando las cosas dejen de servir, esos desechos que quedan puedan volver a servir como materia prima para un nuevo producto. Ese es el corazón de la economía circular. Aquí están los modelos económicos, un resumen de los modelos económicos que manejamos. Nosotros estamos manejando un modelo de economía lineal. Hemos tenido esfuerzos en trabajar en modelos de economía de reciclaje, que es lo que les decía, y ahorita estamos trabajando hacia lo que es la economía circular. Eso es en lo que estamos como estrategia a 2020, es en lo que estamos con el Acuerdo Nacional a nivel país trabajando en materia del libro blanco de economía circular y lo que se pretende que sea una ley nacional para los siguientes años. Es pasar de justamente extraer materias primas, fabricar, usar y desechar a un tema donde extraigo, fabrico, uso, reuso, reparo, reciclo, reutilizo, y esto vuelve, lo que ya queda, vuelve a ser una fuente de materia prima para un nuevo proceso, un nuevo producto, un nuevo servicio. Ese es el reto que se nos viene para los siguientes años y es un reto que a nivel mundial se está dando. En esto ya actualmente, si nosotros queremos ser competitivos, por ejemplo, en mercados europeos, los mercados europeos están valorando mucho que todos los productos estén metidos en un proceso de economía circular. Lo que les hablaba del libro blanco de economía circular que se está trabajando a nivel de Ecuador, está ya la primera etapa de este libro blanco está trabajada, está entregada, se va a iniciar a finales de este año con la segunda etapa, con la contribución de muchas empresas que ya están trabajando en economía circular aquí en el país, consultores internacionales, y como decía, es un proyecto que ha sido abanderado por la vicepresidencia. Los pilares de este libro blanco de economía circular son justamente la producción sostenible, el consumo sostenible, la gestión integral de residuos y el trabajo de políticas y financiamiento para lograr esta transformación de una economía lineal a una economía circular. El eje del Pacto Nacional por la Economía Circular tiene estos nueve articuladores, por así decirlo. Tuve la suerte de hace un año estar en justamente lo que era el lanzamiento del Acuerdo Nacional, lanzando la Mesa de Cambio Climático, y ahí junto con el vicepresidente de la República y con el secretario para Galápagos y con algunos actores sociales de ONGs, a mí coincidencialmente me pidieron que hable por los industriales. En vez de que hable por la parte ambiental, me pidieron que hable por los industriales, y el concepto era justamente poderles vender, por así decirlo, la idea de que como industriales podemos hacer más, de que podemos innovar, de que podemos transformar, de que así como tenemos esta obligación de generar empleo, de generar réditos económicos, no solo para nosotros, sino también para la sociedad, también podemos ser una fuente de generación y transformacional de cambios en justamente estos conceptos
de que como acuerdo nacional y como país se pueden hacer cosas diferentes, pero tenemos que estar abiertos a hacerlo, de que hablamos mucho de lo que es la ética ambiental, que son conceptos nuevos, por así decirlo, todos conocemos lo que es la ética, pero en esto justamente tenemos que empezar a pensar en lo que es la ética ambiental, la responsabilidad que tenemos no solo con nosotros, sino con las futuras generaciones, que son los herederos de las decisiones que nosotros tomamos. Entonces, no es simplemente cómo les vamos a dejar o que les dejemos los mismos recursos, sino cómo les vamos a dejar las consecuencias de nuestras decisiones. Y en eso está justamente enfocado este tema del aprovechamiento y de la industrialización de los residuos, lo que les hablaba del ecodiseño, desde que voy a formular un servicio, un producto, y a pensar en qué va a pasar, cómo va a ser desechado, cómo va a ser aprovechado ese producto, pensar en lo que son las infraestructuras sostenibles, las ciudades resilientes, recuperar las ciudades, recuperar los ríos en las ciudades, recuperar los entornos que permitan dar una mejor calidad de vida a las ciudades. Todo lo que son negocios sustentables. Puede sonar porque no estamos acostumbrados y dentro de nuestra filosofía de vida estamos acostumbrados y lo vemos hasta como un logro económico y social, por ejemplo, que todos tengamos vehículo, que todos tengamos lavadora y secadora en la casa, cuando normalmente la lavadora y la secadora se utilizan una vez a la semana, 2 veces a la semana, dependiendo de cuántas personas vivan, y muchas personas podrán decir está loca y son cosas extremas, pero en Europa y en algunas partes ya se está utilizando el tema de los servicios dentro de lo que es la economía circular y ecológica, en el tema de que nos dan el servicio de lavado bajo alquiler. Entonces, en vez de yo tener una lavadora, una secadora que me ocupe el agua, la energía y todo, y que tengo ahí utilizándose una vez a la semana, me alquilan esta lavadora una vez a la semana y esa misma lavadora atiende a diferentes familias. Entonces yo bajo los consumos, bajo ese desperdicio, porque ya no necesitamos 300,000 lavadoras, vamos a necesitar 30,000 para que atiendan a esos 300,000. Y así una serie de ejemplos de cómo podemos ser justamente más conscientes de lo que implica muchas veces lo que nosotros estamos acostumbrados a una ganancia social o a un tema de beneficio. Como consumistas que somos, porque todos somos, hasta los ecólogos somos consumistas, cuando pensamos desde este punto de vista del consumo es yo lo quiero tener, yo lo tengo que lograr y yo quiero, y si cambia de modelo voy a estar cambiando de modelo cada que salga un nuevo modelo. Pero cuando pensamos desde el punto de vista de ciudadano, no podemos pensar desde la individualidad. Ahí nos obligamos a pensar desde lo colectivo. Y lo colectivo es justamente trabajar en temas como estos de la economía circular, donde podemos ser ciudadanos, donde pensamos en el bien común, donde pensamos en la ciudad, donde decimos nuestra ciudad y nuestro INGA ya no resisten más desechos. Ya no tenemos dónde poner y no vamos a encontrar dónde poner otro INGA. Entonces empezamos a pensar en ese consumo responsable de lo necesito y lo voy a comprar. Tengo que realmente cambiar de celular cada 6 meses o cada año o puede durarme 3 años. Y son cuestionamientos que cada uno empieza a hacerse en función de las problemáticas que se van viviendo, pero si es que tenemos justamente esa flexibilidad para abrir los ojos y poderlo ver. La economía circular está relacionada con varios de los objetivos de desarrollo sostenible que como país nos hemos comprometido a cumplir bajo la Agenda 2030. Entonces, aquí hay unos datos en los que la economía circular justamente tiene relación con 12 de los 17 objetivos del desarrollo sostenible. Es decir, si nosotros pasamos a una línea de economía circular, per se vamos a cumplir 12 de los 7. Está relacionado con el cumplimiento de 61 metas de las 169 metas que están planteadas para la Agenda 2030. Y está relacionado con 74 de los indicadores definidos. Esto nos lleva justamente a pensar, es cómo pensamos desde el punto de vista estratégico, queremos cumplir con esto, queremos enfrentar el cambio climático, queremos ser sostenibles en el tiempo y queremos mejorar como país. Aquí tenemos una estrategia en la que podemos trabajar.
justamente esta transformación hacia la economía circular y hacia un consumo responsable. Como ecoambiente, y un ejemplo rápido, antes de la economía circular que se ha puesto de moda en estos últimos años, pero que viene ya desde hace muchos tiempo atrás, nosotros venimos trabajando, el centro nuestro que está en el oriente, que decía Alexis, fue implementado en el año 2005, es el primer centro de gestión ambiental que cuenta con licencia del Ministerio del Ambiente, y ya desde el 2005 nosotros nos enfocamos justamente en la recuperación de los residuos generados en la industria petrolera principalmente. Entonces fuimos innovadores en lo que es la recuperación de ripios de perforación y suelos contaminados para generar justamente suelos aptos para plantaciones forestales, la generación de biol a partir de los desechos orgánicos para los procesos de bioremediación, el aprovechamiento de las cenizas y de los materiales sólidos para hacer adoquines, el tema del reciclaje de desechos plásticos, justamente para minimizar lo que es la tala de bosques, teniendo en cuenta que el procesamiento de 65 toneladas de plástico equivale a dejar en tierra 975 árboles, los cuales pueden llegar a captar 731.000 kilogramos de carbono. Y ahí es donde está el reto, justamente, en ver estas alternativas que podemos tener para minimizar el impacto que tenemos versus otras actividades. Y la valorización de hidrocarburos, que antes se incineraban o se desechaban, que ahora los recuperamos justamente para que sean como fuentes de energía combustibles para nuevos procesos. ¿Cómo puedo ser circular desde casa? O sea, lo que podemos hacer cada uno de nosotros desde nuestros hogares. Adoptar una vida basura cero. Puede sonar muy, muy discursivo, no es fácil, ni siquiera para los ecólogos es fácil, pero hay formas de hacerlo, y quizás no basura cero, pero podemos empezar justamente por hacer una separación en la fuente, podemos empezar por hacer el esfuerzo de buscar a los recicladores para entregar los productos reciclables, asegurarnos de que eso llegue, es parte de la inclusión, y no simplemente sacar las bolsas de basura para que todo se vaya mezclado y que siga llegando a los rellenos, elegir productos que sean duraderos. Los jeans pueden durar 8 años, no necesariamente tienen que durar 1. La industria de la ropa es una de las industrias más contaminantes, justamente porque además nosotros como consumistas no queremos usar lo mismo todos los días, ni todas las semanas, ni todos los meses. Y no hay ningún pecado, es un tema cultural. Entonces, es uno de los pasos importantes que podemos hacer en minimizar esta generación de desechos innecesarios. El tema de no desperdiciar los alimentos. Hay países que ya han adoptado justamente un tema de política de cero o de multa en caso de desperdicio de alimentos, porque no podemos desperdiciar alimentos mientras hay países que no tienen para alimentar a sus poblaciones, mientras hay gente que no muere de hambre. Una de las principales medidas a nivel mundial para aplacar el cambio climático es justamente esta política de no desperdiciar alimentos, porque al desperdiciarlo también lo que hacemos es fomentar una mayor necesidad de producirlos, y eso es lo que tenemos que tratar de limitar. El tema del compostaje, que ahora hay muchas alternativas en el mercado para que todos podamos, aunque vivamos en departamentos, hay una alternativa que nos llevan fundas especiales, uno pone ahí todos los orgánicos, ellos se llevan y te devuelven la tierra hecho abono. Entonces, alternativas hay, lo que hace falta es voluntad de cada uno de nosotros desde nuestros espacios. Restauración. En tema de restauración, es un tema a nivel global, la necesidad de restauración y reforestación, justamente por el tema del cambio climático. El último informe de la ONU lo que nos dice es que para el año 2050, si seguimos a los niveles que estamos, la Tierra va a ser inhabitable. Y esto nos lleva justamente a lo que ya vivimos, estas fuertes épocas de calentamiento, días de frío, faltas de lluvia, todo lo que estamos viviendo no solo en Ecuador, sino a nivel nacional, el tema de la deforestación que les expliqué y que es una de las causas de las enfermedades zoonóticas. Aquí hay un cuadro que resume justamente cómo se ha ido incrementando la temperatura a lo largo del tiempo. Está recogido datos desde 1880 hasta el 2019, y el mes de agosto del 2019 fue el segundo día más caluroso a nivel de planeta.
Aquí está cómo ha ido incrementando el aumento del nivel del mar justamente por el calentamiento global y el deshielo de los polos y la problemática que se nos viene a nivel mundial justamente por el calentamiento y el aumento de los mares, donde todas las ciudades de costa pueden quedar bajo el agua si no empezamos a trabajar ya. Ya tenemos 2 décadas de pérdida en lo que es trabajo en cuanto a calentamiento global, porque no hemos logrado bajar la tasa que nos hemos impuesto desde el año 2010 en cuanto a los 2.5 grados y que se la volvió a definir en el 2015 y luego en el 2019 y así van pasando los años y no logramos cumplir en la meta de los 2.5 grados menos. En el año 2019, justamente frente a esta problemática, una investigación de la Asociación Americana para los Avances en Temas Ambientales Científicos definió que una importante medida para frenar el cambio climático es justamente la siembra de 1.2 billones de árboles, que tendría un impacto capaz de absorber lo que hemos emitido de CO2 en una década. Si a nivel global logramos sembrar 1.2 billones de árboles, vamos a eliminar el impacto que hemos tenido en cuanto a emisiones de CO2 durante una década. Ese es el reto para los siguientes 10 años. Como Ecoambiente, en unión con otros aliados estratégicos, hemos creado lo que es el proyecto Oxígeno para el Futuro. ¿Qué es lo que queremos lograr con este proyecto? Hacer a nivel industrial y a nivel de ciudades un tema de medición de huella y compensación. ¿Qué significa esto? Yo mido cuál es mi huella ambiental y en función de eso compenso vía reforestación. Estamos conformando la red de actores y gestión política, con aliados estratégicos tanto justamente del Pacto Global, con todas las empresas que estamos trabajando en lo que son los objetivos del desarrollo sostenible, con el Ministerio del Ambiente y el Agua, con los proyectos como Reverdece Ecuador y los demás proyectos de reforestación que hay a nivel nacional para aunar todos estos esfuerzos y poder como país lograr cumplir nuestra cuota en cuanto a reforestación. Trabajo a nivel de formación ciudadana justamente con la estrategia de educación en cuanto al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y esta necesidad real que tenemos de hacer una restauración de la degradación que tenemos en Ecuador. Ecuador en los últimos años, a pesar de que somos un país pequeño, tenemos una tasa de deforestación equivalente a la tasa de deforestación de Brasil en función de nuestro tamaño. Esta tasa ha ido incrementando en los últimos años a pesar de los proyectos que se han venido implementando y de los esfuerzos privados. Entonces, a pesar de que nuestra generación de CO2 a nivel global, en comparación con otros países, es mínima, pero tenemos una tasa de deforestación bastante alta. Y el tema comunicacional. ¿Cómo avanzaremos? Estas son las metas que nos hemos propuesto y es al 2024 1 millón de árboles sembrados, que equivale a 1000 hectáreas sembradas, con lo cual estaríamos almacenando 44.952 toneladas de CO2. Al 2027, llegar a 5.8 millones de árboles sembrados, lo equivalente a 5.800 hectáreas sembradas, y con una recuperación de 332.630 toneladas de CO2 almacenado. Y al 2030 lograr la cuota, con lo que cumpliríamos la cuota como país, como Ecuador, para lograr ese 1.2 billones que les decía que es a nivel mundial. Como Ecuador nos corresponde 9 millones de árboles sembrados al 2030 para justamente cumplir con los objetivos a 2030. Y esto significa 9.000 hectáreas sembradas. Este proyecto lo estamos trabajando con la Fundación Jocotoco, que también tiene 20 años de trabajo a nivel nacional y es una ONG que a mí me encanta esa ONG porque al contrario de muchas que han trabajado mucho en el Ecuador en temas de estudios, de políticas, de esto, pero esta ONG ha logrado levantar fondos y tiene actualmente a nivel nacional 14 reservas. Y estas 14 reservas distribuidas a nivel nacional han logrado rescatar ecosistemas que han estado en peligro justamente por temas extractivos, avance de la frontera agrícola. Se han logrado salvar especies en peligro de extinción. Ellos iniciaron su labor por tema de salvar aves
pero al tener estas reservas privadas que ellos las manejan con guardaparques privados y con todo, han logrado contribuir a la conservación de cuencas hidrográficas, a la capacitación de comunidades, a la recuperación. Llevan más de 1.5 millones de árboles sembrados y ecosistemas recuperados a lo largo de estos 20 años. Entonces nos ha parecido justamente una estrategia a la que estamos sumando a todos los ciudadanos. Va a haber una plataforma en la que yo como persona puedo entrar, comprar los árboles, puedo nombrar mi árbol y puedo dar seguimiento a cómo va creciendo mi árbol. Como empresa pueden hacer programas y van a tener igual el seguimiento para que las empresas participen y puedan compensar su huella, y todo con el fin de lograr justamente esta meta de los 9 millones hasta el 2030 y ser como Ecuador el primer país en cumplir esta meta a nivel de Latinoamérica. Para terminar, ¿cuáles son los desafíos que tenemos frente al desarrollo sostenible? Los objetivos del desarrollo sostenible para la Agenda 2030 guarda 17 objetivos. De estos 17 objetivos, como les decía, 2 están relacionados con la economía circular, 8 están relacionados directamente con temas ambientales, y 4 más están relacionados indirectamente, porque al tener un equilibrio en temas ambientales y al tener un acceso a recursos, también bajamos pobreza. Al tener territorios sanos, podemos bajar el hambre y podemos generar mejor salud y bienestar, es lo que nos ha demostrado esta pandemia. No está asociado a lo que es educación ambiental. Todos los otros 8 están relacionados de forma directa en lo que es acción por el clima, vida submarina, el tema de ecosistemas terrestres, donde están justamente los esfuerzos de restauración. Estos son los retos que tenemos hasta el 2030 para el cumplimiento de la agenda, cuyo esfuerzo es lograr erradicar la pobreza y generar prosperidad en armonía con el ambiente. Eso es principalmente el compromiso de esta agenda y de todos los países que somos signatarios de la misma. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos para el cumplimiento de los ODS? Justo lo que hablábamos, el tema de deforestación. Ecuador debe salir del listado de los países más deforestados. El tema de restauración, cumpliendo nuestra cuota de reforestación. La conservación y el mantenimiento de las áreas protegidas. La producción y consumo sostenible, que es a donde nos lleva la transformación a modelos circulares. La gestión del agua, eliminando la contaminación por aguas residuales y conservación de fuentes hídricas, la gestión de desechos vía una estrategia nacional de gestión de desechos, la educación ambiental para el desarrollo sostenible mediante la estrategia nacional para que llegue a todos los niveles, y con todo esto vamos a lograr trabajar unidos frente a lo que es el objetivo de lograr minimizar el cambio climático, lo que es esta lucha que tenemos contra el calentamiento global y cumplir los ODS y la Agenda 2030. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Eugenia. Un deleite escuchar todos estos temas que están relacionados con la recuperación de nuestro hogar, de nuestra casa. Y es fantástico todo lo que nos ha podido compartir acerca de sus experiencias y de todos los compromisos que tenemos los ecuatorianos y los ciudadanos del mundo para corregir nuestra casa. Inmediatamente daremos paso a las preguntas que fueron preformuladas, para lo cual voy a dar paso a Alexis nuevamente con el contenido de las mismas. Adelante, Alexis. Alexis. Bueno, hasta que se nos junte algún problema técnico, anda por ahí. Bien, si se siente cómoda, ¿leería la pregunta o usted continuaría solamente con la respuesta a las preguntas que ya están preformuladas? Si desea, puedo ir contestando. ¿Cómo se sentiría más cómoda? Sí, puedo ir contestando las preguntas. Perfecto, gracias. A ver, tengo una que dice, ¿qué tan práctico es el reciclaje de plástico para elaborar bloques de construcción o paneles de madera? ¿Son rentables los proyectos de reciclaje de plástico?
Tenemos un problema con los proyectos de reciclaje de plástico dependiendo del tipo de reciclaje. Si queremos un reciclaje real, por así decirlo, con temas de infraestructuras grandes, hay unas muy buenas experiencias en Colombia, en Argentina, en algunos países, en México, donde ya se está desarrollando un tema justamente de bloques, de construcción, para casas. Aquí hemos trabajado más nosotros hemos construido más que casas un par de oficinas con pisos, con techos, con paredes, con todo, pero se tiene que también usar estructura metálica yo no soy ingeniera civil, entonces ahí, pero en vez de paredes sí se usan los paneles plásticos. ¿Cuál es el tema ahí? Viene de nuevo este tema cultural. Este tema cultural de cómo voy a vivir en una casa de plástico, cómo voy a estar en una oficina de plástico y peor aún si es reciclado y de qué tipo de material vino, fue un desecho, cómo voy a estar dentro de algo que fue un desecho. Segundo, esta parte igual cultural y de un consumismo extremo, que es porque estamos acostumbrados a que todo tiene que ser o rojo, o azul, o amarillo, o blanco, verde, o perfecto. Y cuando uno trabaja con materiales reciclados, se puede decir, y de lo que nosotros hemos trabajado y tenemos las muestras, cada pieza viene a ser única. Alguna vez nos visitó un artista que quería el material para hacer cuadros y era en cambio fascinado porque decía ninguna pieza se repite. A pesar de que sea del mismo tipo de plástico, pero la diferencia de colores, cómo se fusiona y como todo, cada pieza es única. Pero si viene alguien que quiere una producción en serie y que todo se les quiere hacer rojo, ¿qué pasa? Toca pintarlo y los precios se elevan. Entonces, ahí es donde tenemos justamente estas limitaciones que necesitamos, este cambio cultural de dejar de verlo como un desecho por un lado, de querer todo en serie, o todo rojo, todo amarillo, todo blanco, con ciertos estándares, y más bien aprender a ver esta belleza en lo natural y en lo que significa el reciclaje. Esas son las limitantes que tenemos todavía aquí en el país, porque además tenemos industrias que sí trabajan mucho con materia prima de plástico pura. Entonces ahí sí los precios al trabajarlo en serie son mucho más asequibles y además se cumple con este requerimiento, por así decirlo, de las personas que quieren una mayor unificación en los productos. En el tema de cuál es la situación de la protección del ambiente del Ecuador, cómo se compara la situación actual con 20 años atrás y con 20 años, ¿qué se espera la situación de aquí a 20 años? Algunos datos. Les coloqué algunos datos en la presentación en cuanto a cómo hemos ido evolucionando el tema de legislación, tanto de legislación ambiental nacional como de legislación en tema de manejo de desechos. Poquitos datos estadísticos en el tema de generación de desechos y cómo es el manejo de desechos, esto de la generación de los orgánicos, el tema de la generación de la separación en la fuente de estos últimos años. Hemos ido evolucionando en tema tecnológico, hemos ido evolucionando en tema de política, pero lamentablemente esto no ha ido evolucionando con un tema, como les decía, de conciencia. Por eso es que a pesar que pasan los años, seguimos produciendo más desechos. Y también la tecnología, que por un lado nos ha ayudado a hacer en muchas cosas más eficientes y hasta en temas médicos a salvar vidas, en cambio en el tema ambiental nos ha llevado a que las personas seamos más consumistas por esta facilidad de producir, usar y desechar. Entonces, tenemos que hacer ese cambio si queremos de aquí a 20 años no estar como los informes de la Organización de Naciones Unidas y otros informes técnicos especializados en materia ambiental han dicho que vamos a estar si es que no trabajamos ya en contra del cambio climático, de lo que es el calentamiento global. O sea, tenemos para el 2030, para el 2050 ya es tarde. Entonces, ya no lo hicimos antes, tenemos que hacerlo ahora, porque si no el tema de recursos, hay estudios pesimistas que dicen que en 10 años a nivel de Ecuador, ¿no es cierto?, ya no vamos a tener los recursos y por otra parte vamos a estar con una población ya bastante vieja, por así decirlo, como para justamente un desarrollo tecnológico e innovador diferente. Entonces el momento es ahora de cambio. Perfecto. En cuanto dice, en la zona del río Coca, la cascada de San Rafael estuvo allí por cientos de años y no miles.
El oleoducto estuvo funcionando sin problemas por 50 años, se construye la hidroeléctrica Coca-Codo-Sinclair y en poco tiempo se produjo el colapso de la cascada, la rotura de 2 oleoductos y un poliducto, y está en riesgo la infraestructura vial, eléctrica y petrolera. Está claro que el impacto ambiental no fue propiamente evaluado. ¿Qué pasó? ¿Quién tomó responsabilidad? ¿Cómo evitar que situaciones similares se repitan? Bueno, hay que empezar por el tema justamente del proyecto. De lo poco que yo he leído, he tenido conocimiento de esto y que he estado siguiendo un poco igual en todas las charlas que han dado sobre el tema. Había un proyecto que estaba hecho para una capacidad de instalación, que fue hecho por el ex-INESEL. Este proyecto fue ampliado, por así decirlo, en 200 veces, si no es más su capacidad, no sé el porcentaje, pero no era lo que inicialmente estaba para ese sitio, para esa capacidad, para ese entorno, con los estudios que hayan sido hechos a la fecha de INESEL. Cuando viene el nuevo estudio de impacto ambiental, no hay un análisis profundo del tema hidrogeológico, y no hay porque tampoco hemos tenido en el país experiencias con este tema de las aguas, de estas aguas, hay un término que están usando bastante, que es que cuando se limpian los sedimentos de las aguas se vuelven agresivas, por así decirlo, y van generando una gran necesidad de ir sacando sedimento. Y eso es lo que conlleva que se vayan las dos colinas hacia los lados, se vayan cayendo. El agua siempre va a buscar volver a su forma natural, siempre. Entonces, no sabemos, nosotros no estamos al tanto de ese estudio, no sabemos quién lo hizo y el nivel de análisis que haya tenido, pero volvemos a la parte de la responsabilidad no solo ambiental, sino del proponente y también del gobierno en cuanto a estos estudios, estos proyectos estratégicos, que sean bien formulados, que tengan un nivel de diseño no solo de prefactibilidad, sino de factibilidad, que se tengan en cuenta todas las variables. Aquí ahora hay una comisión que está formada por las diferentes instituciones públicas y privadas que pueden ser afectadas por este proyecto y por la dinámica ambiental que está teniendo, donde justamente se están levantando todos los estudios a nivel geológico de qué es lo que está pasando y las afectaciones reales que está teniendo, porque sí, lo que pasó con los oleoductos en medio además de la crisis por la pandemia fue trágico para la economía del Ecuador. Y el perder, si es que se llega a perder, si es que sigue el tema de la problemática del río, si se llega a perder Coca-Codo-Sinclair, también es una pérdida en tema de lo que como país nos costó una inversión de estas en un proyecto de estos, que además no está cumpliendo tampoco su función completa o su nivel de rendimiento que se esperaba y su nivel de contribución al tema energético y económico del país. Entonces, definitivamente yo creo que es uno de los casos que sí requieren estudios ambientales, estudios de tema de proyectos y estudios también de determinación de responsabilidades en temas económicos, ambientales y sociales. Perfecto. De ahí hay una pregunta que también tiene que ver con el tema justamente de los estudios, de qué pasa con otros estudios, qué pasa con los impactos, qué pasa con la remediación ambiental, que si podemos encaminarnos a estos nuevos proyectos hidroeléctricos, de minerías y de todo. El tema de satisfacer el consumismo, bueno, creo que ya lo he hablado bastante a lo largo de la presentación. Justamente volvemos al tema de los estudios, la responsabilidad ambiental y verlos a los estudios como herramientas de gestión ambiental. Toda actividad del ser humano, desde algo muy sencillo que podemos hacer en nuestra casa, desde cómo nos movilizamos hasta proyectos grandes, proyectos estratégicos, todo implica un impacto ambiental. Obviamente la diferencia está en el tipo de impacto ambiental que se crea y la medida ambiental que se coloca para ese impacto. Somos un país que vivimos de las industrias extractivas y no podemos negarlo. O sea, si cerramos esa llave, no tenemos de dónde vivir. El tema es cómo lo hacemos bien, cómo no ponemos en riesgo áreas de conservación, áreas protegidas, áreas que tienen recursos naturales que deben ser protegidos, aunque no estén dentro de una categoría de protección.
Y el reto está en justamente, por un lado, el cumplimiento de la legislación ambiental, que es lo mínimo que debemos cumplir, porque eso es como pagar el SRI, tenemos que pagar los impuestos porque tenemos que pagarlos y punto. Entonces, en tema de materia ambiental, la legislación ambiental no debería ser cuestionada ni bypaseada, sino que tenemos que cumplirla tal y cual está. Y de ahí viene todo lo adicional que podemos hacer ya en función de responsabilidad social ambiental, en función de justamente esta problemática mundial y cómo vamos contribuyendo a los diferentes objetivos de desarrollo sostenible si realmente queremos tener un país en una vía de desarrollo sostenible, con una economía diferente, que empiece a diversificar sus niveles de ingresos en diferentes tipos de industrias, en diferentes tipos de proyectos que los necesitamos, pero que tienen que ser controlados. En el tema minero nosotros somos nuevos, hay mucha experiencia en otros países, que en cambio en tema petrolero son nuevos, a diferencia nuestra. Nosotros en tema petrolero estamos bastante legislados, controlados y con mucha experiencia, pero claro, son industrias como lo que pasó con la rotura de los oleoductos, no se trabaja para que haya un derrame, más bien son empresas que trabajan los 365 días del año para que no haya derrames, porque eso implica una pérdida económica, y no son industrias que les interese perder económicamente. En el tema de minería tienen otro tipo de impactos porque definitivamente está la montaña y mañana no está la montaña porque es parte de la extracción, pero ahí viene en cambio cómo hago la compensación ambiental de si en esta montaña tengo que establecer un proyecto minero, cómo compenso para conservar la montaña de al lado y tener los recursos biológicos conservados y mantenidos para otro tipo de investigaciones o otro tipo de desarrollos ahora que estamos también en la línea de la bioeconomía. Entonces, como país es justamente diversificar este tipo de industrias, este tipo de ingresos, pero con la responsabilidad ambiental que lo amerita. Tal vez, disculpa María Eugenia, tal vez blindar esas normativas de una injerencia política. Sí. Es justo uno de los desafíos que yo les ponía ahí, y es que prime lo técnico frente a lo político. Muchas de las errores o de las problemáticas que hemos tenido es cuando prima lo político, no lo económico, lo político sobre lo técnico. Porque muchos de ustedes deben ser ingenieros y los ingenieros normalmente dicen, para todo hay una solución de ingeniería. El tema es el costo de esa solución de ingeniería y que se la pueda hacer en el sitio en la que se requiere. Correcto. Hay una que habla especialmente del tema de eliminación de desechos, el tema de eliminación de desechos, de los problemas que hay en justamente temas de petróleos, temas de minerías, como les digo, todos los proyectos que han tenido o que han sido, están tanto en el ojo a nivel nacional como a nivel internacional por ciertos juicios que se los ha manejado en otras cortes y en todo eso, como es el tema de Chevron, ahora tenemos el tema de Buenos Aires, el tema de San Rafael, que ya lo tratamos. Todos están en nivel algunos en nivel de investigación, algunos en nivel de justamente de determinación de responsabilidades, alguno en tema de seguimiento para ver cómo se ha ido cumpliendo desde el estudio de impacto ambiental y todos los controles y dónde hubo justamente las fallas para determinar el tema de responsabilidades ambientales. En el tema de minería tenemos el tema de minería ilegal, que es el tema de Buenos Aires, que definitivamente es algo en lo que hay varios ministerios en comisiones trabajando en manera paralela, porque como minería nosotros tenemos experiencia, pero justamente de una minería ilegal o de una minería de baja escala, nos estamos aperturando hacia proyectos grandes a los que todos, por así decirlo, le tenemos memor porque hablamos de gran escala, hablamos de otro tipo de nivel de impactos, pero en cambio son empresas que vienen con estándares internacionales, con otro tipo de manejos. Muchas de estas empresas cotizan en bolsa, donde cotizan hasta temas de gestión de biodiversidad. Entonces son otros esquemas de manejo versus a lo que hemos estado acostumbrados en Saruma, en Portobelo, en el mismo Buenos Aires, en INTAC. Ahí viene justo lo que hablábamos de la licencia social.
es tomarse el tiempo de hacer una licencia social, de trabajar con la gente y ver qué tipo de proyectos también se pueden aplicar a qué tipo de territorios. Hay unos que per se, por la riqueza que tienen, por los proyectos especiales que se han determinado en tema de recursos naturales no renovables, se los van a ejecutar. Entonces ahí viene el reto de lograr justamente con las comunidades no solo esa aceptación, sino esa interacción, ese trabajo y ese aprovechamiento de la experiencia en un crecimiento local. Uno de esos esfuerzos es, por ejemplo, la empresa Lundin. Ellos han trabajado, desde hace muchos años justamente en este trabajo con las comunidades locales, han generado esfuerzos de capacitación, de educar a la gente, de generar microempresas, de generar desarrollo local. Entonces, en tema de minería y relaciones comunitarias, ese podría ser un buen ejemplo a nivel de país, que es lo que tenemos a nivel local, y solo tenemos 2 proyectos grandes de gran escala ya en tema de explotación, que es justamente Lundin con oro y Mirador con cobre. Y el ejemplo en tema de gestión comunitaria vendría a ser Lundin Gold. Bien. Creo que con eso terminamos. Sí. Adelante, Alexis. Sí, bueno, gracias, María Eugenia. En realidad ha sido un pantallazo por 4 grandes áreas que permite a la gente tener una idea más aterrizada sobre nuestra realidad en el tema ambiental y sobre todo los trámites y gestiones que hay que hacer con el sector público para este tema. Mientras se desarrolló tu disertación, surgieron algunas inquietudes. Entonces, vamos a proceder a ver si es que podemos tener unas respuestas lo más rápido posible, porque estamos un poquito con el tiempo. Diego Durango plantea si es que existen datos sobre el porcentaje de reciclar plásticos en Ecuador y en el exterior, como en Colombia o Europa, para poder tener una comparación. Y después también planteó otra pregunta en donde quiere conocer a qué porcentaje de la capacidad instalada trabaja la planta de tableros del CIE. Ya. En las estadísticas, como les decía, como país nos quedamos cortos. No hay un tema a la fecha, por así decirlo. Las últimas estadísticas son justamente 2015, que es lo que tiene el Ministerio del Ambiente. En el tema del INEC hay una encuesta que se cursó en el año 2017, 2018, sobre la gestión de desechos. Ahí se puede encontrar una serie de porcentajes a nivel de las empresas a las que hicieron la encuesta, que obviamente son datos parciales, no es a nivel nacional, pero que da una idea de la generación de desechos y de las empresas que tienen o que implementan programas de gestión en cuanto a reciclaje y que tienen un tema de inversión en tema de gestión ambiental con su manejo de desechos. Ese de ahí se puede encontrar en la página del INEC, los resultados de esa encuesta. En cuanto a lo del CIE, no tenemos una producción permanente, es una producción más bien, pues se podría decir, bajo pedido. Lo que hacemos es que con nuestros propios clientes que nos entregan plástico, en función de requerimientos que hayamos tenido o de otras cosas, hemos sacado una producción, sea en tableros limpios, sea en postes, o ha habido gente que también nos ha pedido, o clientes que nos han pedido que les hagamos mobiliario. Entonces no es parte de nuestra propuesta de valor el parte de carpintería, pero hemos producido los tableros y con gente de carpinteros locales hemos hecho mobiliario para aulas de capacitación, para escuelas, para todo, para que justo dentro de programas de gestión comunitaria que tienen las empresas. Gracias. Fidel. Perfecto. La siguiente pregunta la plantea Rodrigo Ibarra y este es el contexto. Nuestra Constitución es muy garantista y en lugar de ser el Ecuador un Estado de Derecho, a donde se respeta la ley en un Estado de derechos, parecería que luego de la pandemia la humanidad le dará más importancia al cuidado de la salud y al ambiente. Hay en el país grupos ecologistas que junto con los indígenas que están en contra de la explotación minera, la pregunta viene ahí. ¿Cómo ustedes pueden convencerles a estos grupos que se deben explotar las minas por la crisis económica de la caja fiscal?
Bueno, el principal principio es la transparencia. La transparencia porque, y justamente en transmitir los conocimientos adecuados. Una de las problemáticas que tiene la industria minera por ser mal vista y pues, no hace un esfuerzo más bien en justamente compartir los ejemplos buenos que tienen a nivel mundial, internacional, en otros países. Entonces, muchas de las comunidades solo tienen parte de la información, la parte de los impactos ambientales, la parte de lo que rueda por redes sociales cuando hay una problemática de que se va una relavera, que son las noticias que han circulado en el país en los últimos años. Entonces, hace falta ese esfuerzo de trabajo con las comunidades de contarles la otra parte de la historia, de ser transparentes en el tema de impactos ambientales, que sí los va a haber, porque en el tema de minería justamente si es que es a cielo abierto o si es subterránea, va a haber impactos en temas de deforestación, eso es así, no hay a dónde esconder esa realidad, pero justamente dónde viene ese esfuerzo de voy a conservar otros territorios que pueden ser mejores para el uso comunitario, voy a trabajar con la comunidad también en cuáles son sus necesidades y cómo pueden ser parte del proyecto en el sentido justamente de generar capacidades para que puedan trabajar en los proyectos. Eso se está haciendo muy poco, por eso les daba el caso, tenemos 2 proyectos que ya están en fase de explotación que son oro con Lundingol y cobre con Mirador, y fueron 2 estrategias de relacionamiento comunitario diferente. Y a la segunda empresa, esa estrategia de relacionamiento comunitario le ha cobrado factura varias veces, justamente por no tener ese acercamiento, ese trabajo conjunto, esa materialización de estrategias locales de desarrollo. Perfecto. Alexis. Rodrigo también plantea lo siguiente, si podrías indicar cuáles son las especies con las que se debe reforestar en sierra y en la costa para contrarrestar el cambio climático. Bueno, a nivel nacional, a nivel de política pública, está establecido que justamente se tiene que reforestar con especies nativas. Entonces, dependiendo no solo porque sea sierra o porque sea costa, lo primero que uno tiene que hacer para una reforestación es hacer un análisis de cuál fue la cobertura vegetal originaria o cuál es la cobertura vegetal remanente que hay en los alrededores y levantar cuáles son las especies que están ahí nativas para poder en función de eso desarrollar los programas de reforestación. No es lo mismo ni se repiten muchas de las especies en la Sierra Norte o en la Sierra Sur. No es lo Amazonía Norte que la Amazonía Sur, no, igual en la costa, no es lo mismo el bosque verde de Esmeraldas que el bosque seco de Manabí. Entonces no hay una receta en tema de listado de especies, sino que justamente es del listado de especies nativas, de que eso sí hay varios libros de flora nativa a nivel nacional, estudios, pero es ir al territorio y conocer cuál es la realidad de ese territorio para poder hacer la recuperación. Perfecto. Gracias. Fernando Carrera pregunta, en el tema de bonos de carbono a nivel internacional, ¿cómo está la situación de ese mercado y qué perspectivas tiene para los próximos años? El mercado de bonos de carbono para algunos países ha trabajado bastante bien, ha sido muy bueno. Nosotros tenemos una restricción como país para el tema de venta de bonos de carbono. Entonces, pero sí lo podemos hacer a nivel local. A nivel local se refiere justamente para contribuir a la cuota de reforestación, a la cuota de compensación de huella ambiental y como país, porque no puede haber una doble contabilidad en tema de bonos, es lo que se puede generar el tema de compensación de bonificación verde. Lo que sí se puede hacer es que empresas o organizaciones internacionales trabajen o hagan donaciones, por así decirlo, en temas de reforestación aquí, justamente para poder bajar la cuota de emisión de CO2 de industrias en otro lado. Pero no podemos participar directamente en el tema de bonos. Ok. Alexis. Fausto Ponguillo hizo una pregunta. A mí se me fue el internet y voy a ver si es que está bien hecho o si no, le pido que por favor Fausto la plantee directamente. La idea es, ¿cómo se lograría que el consumidor final acepte que en la industria de la construcción se incorporen transformaciones
para incorporar la gestión ambiental en la vida cotidiana. ¿Es así la pregunta, Fausto? No, no es así, entonces, por No, favor. si me permiten, le voy a hacer la pregunta como es. Ya. Obviamente en construcción, que es uno de los que más impacto genera en la cuestión ambiental en todos los sentidos y las industrias aledañas, es necesario la implementación de la gestión ambiental, es muy urgente. Pero esa transformación pasa por una transformación total en tecnología, en estandarización de procesos y materiales y en la industrialización de la construcción. Sabemos que es así, o sea, eso nadie lo duda y nadie lo está poniendo en contradicción. El problema es cómo lograr que el consumidor final, la población, la persona que va a comprar un producto de construcción acepte eso, porque es muy difícil hacerle cambiar a las personas el aceptar productos nuevos. Eso nada más. Sí, justamente es lo que hablábamos del cambio cultural que requerimos. Y eso se logra vía educación y vía lograr una real conciencia ambiental. O sea, que veamos con otros ojos a los productos, a los procesos, a justamente ver con unos ojos ambientales esta dinámica transformacional que necesitamos. Pero ahí viene también el tema de la transparencia en la información, en cómo saber vender esa información, o sea, darle esos beneficios de este proyecto civil, este proyecto de construcción tiene estos beneficios ambientales. Estamos usando este tipo de materiales porque tiene estos beneficios, estas contribuciones. Hay unos proyectos de construcción que, por ejemplo, también tienen medido lo que es su huella y están haciendo vía compensación. Entonces, hay mucha gente que se interesa en esos proyectos porque saben que parte de su dinero está contribuyendo a conservar, por ejemplo, áreas del Chocó andino o del Chocó costa. Entonces son diferentes estrategias de comercialización que se tienen que ir implementando, porque además, ¿cuál es una de las limitaciones que tenemos aquí en el país? Es que no tenemos tampoco todas las materias primas para lo que hablábamos de lo que se requiere para la economía circular desde el ecodiseño. Entonces hay muchas materias primas que tienen que venir afuera porque nosotros como país no hemos crecido en esa línea. Y es un esfuerzo bastante grande que vamos a tener que incorporar en los siguientes años, si en efecto sale la ley de economía circular, para que todos los procesos y uno de estos en temas de construcción vaya implementando en sus procesos materias primas y diseños que tengan un lineamiento de gestión de materias primas, de gestión de uso, de gestión de recuperación de desechos. Todo el tema de alternativas verdes, por ejemplo, todos quisiéramos tener el tema de paneles solares, recuperación de agua, todo eso, pero la realidad es que en nuestro medio es sumamente costoso, sumamente costoso. Ok. Iván Arellano nos dice, hay fuentes fijas de energía que queman combustibles fósiles y emiten gases contaminantes al ambiente. La pregunta viene, ¿cuál es su propuesta para minimizar este impacto ambiental? Y pensando más profundamente, ¿cómo podemos aprovechar esta emisión gaseosa industrialmente en beneficio de la comunidad? Bueno, hay diferentes tipos de generación de emisiones gaseosas. En todo lo que es, por ejemplo, botaderos, el tema de recuperación de orgánicos para generar energía eléctrica. Aquí lo que se ha logrado implementar en ciertas partes son proyectos piloto, porque en cambio para un tema ya de generación de energía como tal, la cantidad de desechos que se necesita es una cantidad que no la tenemos. Entonces no se ha pasado de proyectos pilotos en ese tema de generación de energía. En tema de, por ejemplo, en las petroleras, varias petroleras han implementado justamente temas de generación para aprovechar ese gas para generar energía eléctrica para sus propios procesos. Gas que antes era quemado en las teas, ahora se aprovecha para los procesos industriales. En los temas de incineración de desechos, tenemos que no hacemos una recuperación del gas, lo que se hace es un tema de lavado de los gases y un tema de recuperación, por así decirlo, de esos sólidos, y toda esa agua que se genera sí se puede implementar para otros sistemas para utilizar, porque esa agua que se utiliza es una agua limpia, que sirve para lavar los gases, y de ahí se hace un proceso de depuración y esa agua sale caliente. Entonces, esa generación de vapor y de agua caliente pues, sirve también para hacer procesos de generación de energía.
Entonces, hay diferentes formas, pero lamentablemente se ha llegado a un tema de pilotos, por así decirlo. Solo en el tema petrolero sí hay proyectos importantes de generación eléctrica, de que, como les digo, en vez de quemar el gas, como se hacía en décadas anteriores, ahora se aprovecha para generación de la energía de los propios proyectos. Perfecto. Alexis. Edison plantea las siguientes preguntas. Dice si es que existe alguna política para la contaminación de radiofrecuencia por la red de celular 5G, la una. Y la otra, ¿cuál sería el trámite y la compensación por mantener un bosque, una hectárea de bosque aproximadamente? A ver, la primera, hay un reglamento para todo lo que es telecomunicaciones, que lo que tienen que está justamente centrado más que en el uso de los teléfonos, es justamente en el tema de las antenas. En el tema de las antenas y todo lo que es la medición de radiaciones no ionizantes y ionizantes. Eso ahí aplica más justamente este reglamento. No sé si para el 5G haya algo ya definido, porque son más bien reglamentos que se quedaron cuando salió la tecnología, creo que está hasta la 3G, en tema de áreas de influencia, tipo de mediciones, frecuencia de monitoreos, pero no hay un tema así específico como para el tipo de tecnología. Y en el tema de, ¿cuál era la segunda parte? ¿Cuál sería la compensación por mantener una hectárea de bosque? Ya, bueno, ahí depende a qué programa te unas. Por ejemplo, el MAE tiene desde hace muchos años el tema de sociobosque, y ahí ellos hacen una compensación dependiendo del tipo de bosque que tengas, en qué área está, y no estoy segura, pero me parece que no es para tan pequeño, no es para una hectárea. Tienen unos límites de hectáreas para que sea realmente reconocido. En el tema nuestro, por ejemplo, nosotros valoramos desde una planta, o sea, estamos trabajando tanto en el tema de lograr unir tema de conservación por hectáreas como por especies, para unir los esfuerzos. El tema de la compensación, normalmente cuando tú entras a un tema de justamente compensar, tú mides más las plantaciones nuevas. ¿Por qué? Porque en los primeros 10 años es donde las plantas captan más CO2, a diferencia más que una población antigua de árboles, un bosque primario. Claro, la riqueza es mantener ese bosque primario por los servicios ecológicos que te presta, pero en tema de compensación por emisión de CO2, los primeros 10 años de crecimiento de la planta son los que tienen mayor capacidad, y esos son los que más se valoran. Después la tasa va bajando. Solamente yo incluiría aquí una consulta para no salir del tema. ¿Cuál sería la contribución, por ejemplo, si cualquiera de nosotros queremos contribuir en el programa que ustedes tienen de reforestación de ese mundo de miles de hectáreas? Estamos implementando una plataforma donde las personas, o sea, como les decía, a nivel personal yo puedo entrar y comprar un árbol, 2 árboles, 10 árboles, 100 árboles, los que yo quiera. En tema de árboles, le puedo poner el nombre de mi hija si deseo, y le puedo hacer el seguimiento del crecimiento de ese árbol. O también hay opciones de justamente comprar 1 hectárea, 2 hectáreas, 3 hectáreas para reforestar. Normalmente, dependiendo de dónde se haga la reforestación, tú puedes sembrar entre 800 y 1200 plantas por hectárea. Y igual ahí está el valor. Lo que estamos trabajando, y lamentablemente con la fusión y con el cambio de autoridades quedó un poco parado, y y la pandemia lo estamos retomando, es porque lo que estábamos trabajando es que justamente en lograr que esta compensación que se haga, o sea, esta compra de plantas para reforestación, pueda ser utilizado para descuento del tema de tributos, el tema del SRI, del pago de los... Esperamos lograrlo, porque eso va a ser un gran beneficio y un aliciente para que justamente a nivel de personas, de empresas y todo eso se animen por el tema de la reforestación para poder bajar de sus impuestos. Entonces les podemos circular a través de Alexis cuando ya esté lista la plataforma para que compren sus arbolitos o sus hectáreas. Perfecto. O el compañero constructor diga, tengo estos proyectos de construcción y a cambio de eso voy a mantener tantas hectáreas en el Chocó.
unas casitas en los árboles. Álvaro Moreno nos da una inquietud. ¿Minería responsable es un mito o una realidad? Yo quiero creer que es una realidad. Yo estoy convencida en los años de experiencia que tengo, no en minería, sino más en petróleos y en otras industrias, de que si las empresas son responsables, manejan estándares internacionales, se llevan por la línea de cumplir la legislación ambiental, es posible. Si se hace un trabajo serio también en este tema que no está normado, pero que es algo que le va a dar tranquilidad a la empresa en el tema de lograr una licencia social y contribuir a un desarrollo local, yo pienso que sí es responsable. Sí puede ser responsable, y usando obviamente la tecnología y los seguimientos y los controles. Los problemas ambientales que han sido desastrosos en tema de relaveras que se han ido, ha sido justamente por fallas técnicas o fallas de seguimiento, fallas en los monitoreos. No son infraestructuras que tienen que ser monitoreadas permanentemente y obviamente eso implica un presupuesto fuerte. Ok. Me permito hacer una consulta, María Eugenia. Tenemos un sinnúmero de preguntas, lo cual nos dice que la charla fue muy productiva y muy interesante. Pero en honor al tiempo, nos hemos pasado de lo que teníamos planificado y programado. Le consulto, ¿cuántas preguntas más podría aceptar? Son 7:50, ¿dos más? Perfecto, voy con la penúltima para que Alexis haga la última. Edison menciona, las plantaciones de rosas contaminan el suelo y a las personas que trabajan son afectados y no se está controlando el uso de los químicos que en 7 años han dejado un suelo improductivo. Hay varias problemáticas en tema justamente agroindustria. Agroindustria ha sido uno de los impactos más fuertes, y no solo en tema de rosas, sino en diferentes. Tenemos el problema con banano, tenemos el problema con palma, justamente porque no se le ha dado el seguimiento o el control ambiental. Creo que en rosas, ahí me sabrán corregir, me encantan las rosas, pero no estoy en el mundo de las rosas. Pero desde hace muchos años, parte de lograr hacer una exportación, por ejemplo, a Europa, parte de los sellos verdes que les exigen es justamente el tema de uso de químicos verdes. Hay algunos sellos que exigen el tema de responsabilidad social en cuanto a justamente el tema de prevención en temas de salud por uso de químicos hacia la gente que trabaja en las plantaciones. Hay una serie de monitoreos que se tienen que cumplir en tema de químicos, en tema de aguas, de suelos y en las propias flores para esa exportación, lo que a mí me daría indicios de que también se ha evolucionado en el manejo de esas plantaciones. Claro, ahí viene justamente el tema de la responsabilidad de hacia dónde estoy exportando, qué quiero cumplir, cuáles son los requerimientos que tengo, pero sí tenemos un problema justamente en suelos, en aguas y muchas comunidades que se quejan además por los manejos antiguos, como digo, no solo en el tema de rosas, sino también en el tema de banano, en el tema de caña, en el tema de palma. Perfecto. Alexis. Sí, a ver, habrían 2 preguntitas finales y con eso ya te dejamos en libertad. La una sería el asunto del CERCOP. Dice, para los contratos con CERCOP se incluía impactos ambientales de los contratos actuales. ¿Se está también incluyendo estas afectaciones? Una pregunta. Y la otra es, ¿qué podríamos hacer como asociación Penalcar 77 para apoyar los proyectos ecológicos? La primera pregunta no me quedó clara. Que es si en el CERCOP se incluyen, a ver, déjame ver, se nos pierde dice, no, para los contratos con CERCOP se incluía impactos ambientales. En los contratos actuales, ¿se está también incluyendo estas afectaciones? O sea, depende del proyecto. Hay proyectos, depende de cómo se marque el proyecto. Todos los proyectos van a tener un componente ambiental, pero a veces lo incluyen dentro del proyecto o lo contratan aparte.
pero el componente ambiental siempre está per se. Lo que sí ya se está estilando mucho es en el tema de banca, para dar los créditos para los proyectos, sea del tipo que sea, te piden un cierto mínimo de cumplimiento de temas ambientales. Correcto. Y la segunda, perdón. La segunda era que ¿qué podríamos hacer como Asociación Benalcázar 77 para apoyar los proyectos ecológicos? Como asociación, bueno, depende cuáles son los objetivos de la asociación de ustedes y dentro de esos también depende del nivel de involucramiento que quieran tener. Hay un sinnúmero de iniciativas en temas ambientales, en temas sociales, en temas de inclusión. Si es que tienen justamente una línea política en la construcción de las propuestas ambientales para lo que son, ahora que ya se viene el tema de candidaturas para presidenciables, igual cuando son las candidaturas para los alcaldes, pueden participar activamente en la construcción de las políticas de la propuesta ambiental. Ahí, si es que dentro del equipo tienen expertos ambientales y si no, me contactan para desarrollar cualquier tema de propuesta ambiental que se requiera. Y de ahí depende si es que quieren trabajar, por ejemplo, justo en el proyecto que yo les presentaba de Oxígeno para el Futuro, va a ser un proyecto que va a estar abierto al público y que ustedes a nivel personal o a nivel de empresas o como justamente como agremiados pueden participar para este tema de recuperación. Hay también algunos proyectos en temas de reciclaje de base, con los cuales justamente se trabaja en el tema de inclusión, de equidad de género, porque la mayoría de recicladores de base son justamente mujeres que se han desarrollado en esta área. Entonces hay algunos proyectos interesantes en los que se puede contribuir justamente porque lo que más se necesita es tecnificación. Una de las deudas que tenemos a nivel nacional y con las diferentes instituciones en el tema de innovación es justamente la falta de presupuestos para innovación, para capacitación, para tecnología. Entonces, en eso siempre los grupos agremiados son muy bien recibidos, no solo con aportes económicos, sino también justamente con aportes en temas de conocimiento, de transferencia de conocimientos a través de capacitación y de temas de tecnología. Muy bien. Muchas gracias, Eugenia. En realidad ha sido una disertación muy interesante. Se ha hecho un recorrido por múltiples temas. Estábamos recibiendo felicitaciones por escrito de tu charla. Creo que es muy constructiva, va a ser mucho aporte para la construcción de nuestro plan estratégico para el 2027. Y esperamos contar contigo en una próxima oportunidad si es que nos permites invitarte nuevamente. Por supuesto, con mucho gusto. Igual un honor haber compartido con ustedes estas casi 2 horas y haberles contribuido con un poquito de mi conocimiento en temas ambientales. La Fundación B77 agradece tu atención y te invita a continuar visitando nuestro contenido. Síguenos en nuestras redes sociales. Para comentarios o sugerencias, escríbenos al correo fundacionb77@gmail.com.